Buenos días, chicos. En la mañana de hoy estaremos grabando la sesión hoy 19 de enero, 6 de la mañana, hora Colombia. Veremos qué nos ofrece el mercado utilizando la estrategia MIR. Para los que son nuevos, MIR significa mecha de rechazo. Me está dando un patrón de reversión y tenemos un número redondo. Si termina la vela roja debajo de este número redondo, estaremos buscando entrada bajista. No, igual la entrada no ha pasado nada. Y cuando posiblemente podamos buscar un rechazo a la alza que tenemos estas mechas aquí, tengo una vela verde acá. Para que no es un mejor punto de entrada, ¿sí? Vamos a buscar un rechazo, porque tenemos una vela verde de fuerza y tenemos mecha aquí y mecha acá, con esta vela verde. Esperaría que esta vela, me quedara con un rechazo. Esta sería la primera entrada, empezando esta sesión de hoy. Así de fácil, sin importar el color de la vela, es la mejor ventaja que tenemos nosotros en binarias. Sin importar el color de la vela, nosotros ganamos una operativa, cosa que no se ve para aquellos que operan vela o aquellos que operan con cierre de vela. De antemano yo sé que esta vela va a quedar de color rojo, pero lo que yo busco aquí es un rechazo, no el color rojo, que es el movimiento bajista o alcista. En este caso yo operé a la alza, pero espero que mi punto objetivo sea este, porque tengo rechazo aquí, rechazo acá y tengo una vela de fuerza de color verde. Tengo fuerza alcista aquí. Si se gana fácil esta hermosa técnica de mecha y rechazo. Creo que es una de las mejores técnicas para operar en opciones binarias. Tenemos un patrón pinza. Tenemos un patrón pinza que me está rompiendo también lo mismo, un número redondo. Queremos que termine por debajo del número redondo. Terminó por arriba. Entonces, posiblemente esa es la salsita, pero tengo mecha aquí, mecha acá. Vuelve una operación peligrosa para mí. Aquí seguimos buscando la segunda entrada. A ver qué nos permite el mercado. Si nos segunda entrada, esta está saliendo una vela grande. Aquí tengo mechas, mechas, mechas. Me está llegando justo a ese nivel. Vamos a ver si no entrada bajista, dando una reversión. Porque la mecha que estaba generando, último máximo, está generando supuestamente aquí. Entonces, posiblemente la siguiente vela sea bajista. Necesito tener un buen punto de entrada para poder ingresar a la baja. No me lo veo, no pasa nada. Ahí el precio subiera un poquitico más para tomar aquí un punto de entrada mejor, porque a veces me da una doy pequeñita como esta. Entonces, para cubrir mi entrada, necesita un mejor punto de entrada. No me lo dio, no pasa nada. Y ese es el mismo escenario aquí. Pues chicos, seguimos esperando a ver qué nos ofrece el mercado para buscar nuestra segunda entrada. El precio está intentando romper un número redondo, no ha podido romperlo. Vamos a ver si lo termina respetando. En un número redondo el precio intenta romperlo, no ha podido. Veamos qué pasa.
intentando romperlo, ya lo rompió. Si le tenita esta vela, va a ser alcista y va a intentar llegar aquí, a este nivel. Entonces, si me da un punto de entrada ahí abajo, le vamos a buscar un rechazo. Vamos a esperar que baje un poco más, me está llevando fuerza. Yo esperaría que con el tiempo se retraiga. ¿Sí? Espero que el precio termine retrocediendo buscando su centro. Esperemos, ya que nosotros me estoy apoyando en cuáles, en esta mecha que tengo aquí, y esta es una vela de fuerza, igual que metimos en la operación anterior, de una vela de fuerza alcista. El precio espero que esta vela me quede igual que la vela anterior de color rojo, pero se gane sin importar el color de la vela. Bueno, chicos, no siendo más, esta es la segunda entrada. Nos retiramos un 2 a 0, 2 ítems, 0, 2 ítems, 0 OTM. Entonces, pasamos a aplicar la operativa y ingresamos porque tengo esta vela de fuerza, que es alcista. Si hubiera sido esta vela no hubiera existido, sino hubiera estado esta vela roja y esta vela verde no hubiera ingresado, porque vendedores y vendedores se suman, vendedores y compradores en recta, que compradores buscan compradores, por eso la entrada aquí, en la punta de la mecha, esperaba que esta vela verde, que es de fuerza, me apoyara el movimiento alcista. Aquí tengo mecha, que es rechazo, rechazo, que son a la alza. Tengo una vela también alcista, por lo que esperaba que el precio fuera siendo rechazado por esta área que tengo aquí, a mi zona de reacción. Entonces, esta es la mejor estrategia para binarias, porque adicional a los que operan la técnica vela-vela, que es una excelente técnica de lectura del movimiento de la vela, pero nosotros tenemos una ventaja adicional cuando operamos mecha de rechazo, que operamos a 30 segundos. Nosotros, adicional de ello, tenemos que, si ellos dicen que meten la operación a la baja o a la alza, en este caso, si hubiera ingresado a la alza, sí o sí tendría que quedar la vela de color verde. En cambio, nosotros, el color de la vela pasa a un segundo plano. Nosotros tenemos más en cuenta el punto de entrada. Y nuestro punto de entrada sea excelente. Entonces, nosotros tenemos una predicción adicional. Y eso en binario es súper altísimo, súper importante. Lo que vamos a ver de las dos entradas que hicimos ahora, que son parecidas en sí. Entonces, este tipo de entrada no lo puede hacer aquí que opera vela vela o aquellos que utilizan eh, todo este tipo de estrategias de reversiones, que son la mayoría que operan reversión, porque necesita que la vela le quede sí o sí del color en la dirección que predicieron. Entonces, si nosotros nuestra primera predicción falla, y hay que decir que esa iba a quedar de color verde, falló, yo gano por el punto de entrada. Entonces, para mí, esta es una, o mejor, la mejor técnica para operar el vela-vela, perdón, las opciones binarias. Y nuestra segunda entrada fue parecida casualmente en el mismo par. ¿Qué tengo yo aquí? Tengo aquí lo mismo, una vela de fuerza, tengo el mismo que hicimos allá, una vela de fuerza, tengo rechazo aquí con esta mecha y tengo otra vela de fuerza aquí. Entonces, ¿qué espero yo? Aquí el precio reaccionó a la baja, ya que me da a entender, aquí tuvo una mecha
parte de abajo, aquí tengo nivel, aquí tengo otra mecha, aquí tengo otra mecha, el precio se detuvo justo aquí. Estas dos y lo que les dije, estas dos son fuertes y funcionan mucho bien en los niveles, todo lo que es doy. Entonces esperé que una reacción de precio a este nivel, sabiendo de antemano que me iba a quedar de qué, de color rojo. Entonces, vuelvo y digo, no importa el color de la vela, cuando operamos la técnica de mecha de rechazo, vamos a tener que, siempre a nuestro favor, una nueva oportunidad que nos va a brindar el broker. Entonces, la única ventaja que podemos sacarle a la binaria para ganar siempre, la mayoría de las veces, para salir positivo, a pesar de que perdamos operaciones, va a ser operar la técnica de mecha de rechazo. MR es la ventaja más importante en binaria, porque no importa el color de la vela, recalco nuevamente, solo nos quitamos ese, esa mentalidad de que sí o sí tienen que ser del mismo color en que ingresamos la operación. Estas dos operativas fueron del mismo sentido, del mismo color, perdón, de la misma forma, perdón. Y podemos notar que a pesar de que la vela quedó color rojo, ganamos, ingresamos al alza. Vuelvo y repito, con el tiempo nosotros nos pasa a un segundo plano el color de la vela, cosa que la mayoría de los traders no tienen en cuenta o no operan así. Y más aquellos que con una gran mayoría operan cierre de vela. Nosotros no operamos a cierre de vela, solamente cuando se nos ofrece la oportunidad. Por ejemplo, ¿cómo podemos operar nosotros vela, la vela a cierre de vela? Si nosotros tenemos una vela aquí, una segunda vela, vamos a operar la tercera vela. Si estas dos velas no me han dejado mecha en la parte de abajo, yo opero a cierre de vela. Yo tengo este nivel, lo tengo lejos. Entonces, si yo tengo este nivel lejos de mi resistencia, yo no tengo mecha ni en esta vela ni en la segunda, yo opero a cierre de vela en esta tercera vela. Pero si yo tengo mecha en la parte de abajo y la segunda también me dejó mecha en la parte de abajo, yo pego un retroceso de la vela siguiente para ingresar la operación. Esperaría que la vela hiciera esto, me voy a la alza, ingresando aquí. Espero que le quede claro, chicos. Cualquier cosa me la puede dejar en los comentarios. Y les recuerdo que aquí encontrarán en la descripción del video y en el comentario fijado un link que lo llevará a un grupo de Telegram, donde se comparte información sobre esta hermosa técnica llamada mecha y rechazo. Y aquí también encontrarán en la descripción un link que lo llevará a un curso que tenemos aquí llamado mecha y rechazo. El curso ya tiene varios videos, más de 30 videos, en los cuales pueden aprender de esta técnica, la cual siempre considero que es única en el sentido de que, recalco nuevamente, el color de la vela nos pasa a un segundo plano. El cierre del color de la vela pasa a un segundo plano. Importantísimo para la binaria, importantísimo para operar binaria. Bueno, chicos, no siendo más, me despido. Chao, chao.